tenemos en piso al defensor del vecino. Estamos con Daniel Arbulo. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Ese tipo de casos de Daniel se pueden denunciar en Defensoría del Vecino? Efectivamente, mirá, justo ayer nos llegó un caso que nos pareció bastante grave, que es un comercio que sufrió varias pérdidas, varios días de pérdidas por roturas y trabajos de UTE, efectivamente. Rotura de algún cable externo, entonces pequeño incendio, hubo que cerrar el local. Después le avisaron que iban a hacer un pequeño trabajo y el pequeño trabajo era en toda la vereda. Sí. Efectivamente nos llegan cotidianamente reclamos de este estilo. Nosotros lo que intentamos hacer cuando es es derivarlo a UTE. Es derivarlo, y pero hacerle además un seguimiento. Hacerle un seguimiento y tratar de colectivizar, de no pensar que este caso es solo uno. No, obvio, claro. Cuando vamos solo con un caso, con UTE, con OCE, con la Intendencia, aparte. Es más difícil, claro. Pero además es un seguimiento mucho más largo. En general, el Estado, lo decíamos el otro día en la Junta, tiende a responder inmediatamente que en esa oficina no es. Este no es un problema en esta oficina, no es un problema en este comunal, o es un problema de la Intendencia, o es un problema de tal área. El mío es clarísimo. Yo tengo ahí un pozo en la puerta de mi casa. Y ya, hace años. Hace años, ¿no? Hace años. Y llamé al centro comunal, vinieron perfecto, me dieron un pinito, el pinito duró 3 años, después vinieron y me dijeron, no, es de la Intendencia. Claro, exacto. Y me llevaron el pinito y el pozo sigue ahí, debe tener como 5 años. Hasta que pase algo grave, que alguien se caiga, suceda algo grave realmente, y ahí me imagino que van a tomar las medidas pertinentes. Pero no hay como un trabajo en equipo de los diferentes entes. Sí, ahí está claro, de esos casos hay decenas en la Defensoría, que de nuevo nosotros intentamos agruparlos para que se entienda que el problema es global, y es esto que vos planteás. Problemas con el saneamiento, vinculados con o roturas de caño. La rotura de caño lo que hace es movilizar la tierra abajo de la vereda, generar condiciones para que la vereda se rompa o se generen agujeros. Esto es permanente, es cotidiano, y a medida que demoremos en resolverlo, lo que vamos generando es una crisis mucho mayor. Bueno, los vecinos llaman muchas veces acá a Telenoche para que se vaya al lugar para notificar de una rotura de caño, y a los 10 minutos están arreglando. Bueno, lo que... Cuando se hace visible de esa forma, ahí mandan a la cuadrilla. Nosotros lo que intentamos, precisamente de la Defensoría, es hacer visible esta idea de... es un problema generalizado. En esto, en el mantenimiento de toda la trama urbana, digamos, la trama física, las calles, las veredas, es un problema generalizado. Otro tipo de problema que aparece en la Defensoría ¿Cuáles son los mayores problemas? Bueno, cuando nosotros presentamos el informe el otro día, un informe de casi 3 horas en la Junta Departamental, agradecerle a la nueva Junta porque bueno, fue un diálogo interesante con planteos críticos desde la Defensoría, también críticos desde las distintas bancadas y planteos sobre la Defensoría. Nos pareció muy interesante esto. En términos cuantitativos, el 40 y pico % de los reclamos que nos llegan a la Defensoría tienen que ver con convivencia. Y esto, ¿Problemas entre vecinos? Problemas entre vecinos, problemas con el Estado, problemas con eventos. Y en esto de la convivencia hay algunas acciones que son bastante complejas, que tienen que ver con acciones de xenofobia, racismo y homofobia, que nosotros estamos tratando de armar una estadística más fina sobre esto, pero nosotros tenemos la impresión que se ha generalizado a todo el departamento. Se había trabajado mucho con justamente ese tema con los inmigrantes, y aparte justamente que en Ciudad Vieja está lleno, ¿no? En ese sentido había mucha denuncia. Bueno, exactamente. La temática de las personas migrantes tiene como un doble componente. El primer componente que tiene es este mito de que Uruguay es un país abierto, y dispuesto a recibir migración. Eso en cuanto a la política, pero no la gente, no el uruguayo. Efectivamente no está sucediendo esto. Pero además que tenemos algunas dificultades del estilo enojos con los migrantes que se agrupan en pensiones, en hogares colectivos, en determinados barrios, o que ocupan el espacio público como es su derecho, y el enojo porque, bueno, no juegan al fútbol y juegan a otra cosa, o el enojo de que... O ponen la música. El otro día algún edil decía, bueno, en realidad, y nosotros transmitíamos lo mismo, en realidad Montevideo es un cúmulo de migración. De hecho, siempre lo decimos, tenemos Villa Española,
Bella Italia, Nuevo París, el Cerro, que lo estamos viendo en imágenes, el Cerro era Villa Cosmópolis. Esta idea de que Uruguay es Uruguay todo, pero Montevideo en particular es receptor. Por eso somos un país de inmigrantes. Somos un país de inmigrantes, pero además un dato que nosotros presentábamos en la Junta del otro día. Montevideo perdió 23.000 personas. Entre un censo y otro. Le pedimos al área de demografía y de ciencias sociales que nos hiciera un informe sobre estos cambios y qué características tienen. En realidad la migración contribuyó a que la disminución de la población sea solo de 23.000, si no sería de muchas más personas. Entonces hay que asumir que hay un número importante de una ola migratoria que está siendo permanente, que han construido barrios, el barrio de Las Cañitas en la zona de Colón, que han ocupado el espacio público desde sus costumbres, que son parte de nuestra vida, que estudian en nuestros lugares. También han ocupado terrenos privados, ¿no? Como pasa cerca del shopping de la costa, por ejemplo, con toda una colectividad que hasta el día de hoy la gente sigue reclamando por sus terrenos. Bueno, ahí hay una cosa que sí me parece también importante, está este componente más de convivencia y está el componente de la política pública. Y ahí nos parece que el Estado está siendo lento en la respuesta. Espacio privado, quise decir, no público. Claro. ¿En qué casos? A ver, el periodo pasado se creó un centro de referencia del MIDES, que nos parece que es una oficina interesante porque articula todas las oficinas públicas que una persona migrante puede ir a hacer sus planteos, sus reclamos y hacer sus trámites, pero creemos que, por ejemplo, a nivel del acceso a la educación de los niños que llegan, de los hijos de migrantes que llegan, no hay un acceso tan veloz. En términos de el acceso a algunos servicios, la información sobre todo del Estado, vinculada, por ejemplo, con la vivienda. Nosotros tenemos decenas de casos de estafas a migrantes que vienen pagando meses enteros de una prometida pensión que no es tal, o un apartamento que no es tal, o llegan y el cuarto que le habían alquilado está ocupado. Y ahí hay cierta indefensión de las personas migrantes porque efectivamente no saben cómo canalizar en el Estado. ¿A dónde voy? ¿Voy a Fiscalía? ¿Voy a Policía? Si voy a Policía, ¿tengo que tener los trámites antes? ¿No los tengo que tener? Inmigrante. Exactamente. Claro. Gente que les han cobrado miles de pesos para hacer la cédula. Claro. Por hacer la cédula. Y le han transmitido, esto te lleva mucho tiempo. No hay trámite más rápido en Uruguay que hacerse la cédula, digamos. Es, en general, el plazo más largo serán unos 15 días. ¿Y esa denuncia llega a la Defensoría del Vecino? A la Defensoría del Vecino nos llegan este tipo de denuncias, nos llegan denuncias que tienen que ver frente al Estado, que el Estado no actúa, y también frente a otros vecinos. Y entonces yo decía, el 40% tiene que ver con la convivencia, y ahí el Estado tiene mucho para jugar. No es solo con vecinos y vecinas, sino que el Estado no siempre contribuye a la convivencia. O muchas veces la respuesta del Estado es en términos punitivos. Tiene que ver, por ejemplo, con las cuestiones de eventos o ruidos molestos. Claro. Nosotros en el municipio B tenemos un programa muy interesante que lo presentamos el otro día en la Junta, que tiene que ver con mediación comunitaria. Ahí hay un equipo de mediadores del municipio y de la Defensoría de Vecinas y Vecinos que lo que hacen es abordar las temáticas de conflicto en la ciudad, porque la ciudad es un territorio de conflicto, y buscarle algunas soluciones que no necesariamente tengan que ver con lo punitivo. Alguien tiene que decirle a un vecino o a una vecina, quien vive al lado tuyo, quien habita tu espacio público, es muy probable que lo siga habitando un buen tiempo más. Es claro de alguna manera que trabajé 16 años en la Junta Departamental, este año que paso a retiro. Y una de las cosas que, digo, que aparte tú lo estás comentando, es veo que se ha ido como redireccionando el rol de la Defensoría de Vecinas y Vecinos, ¿no? Porque también pasan este tipo de situaciones, como hablabas con los inmigrantes, como que se superponen organismos que uno no sabe dónde ir, si al MIDES, si a la Defensoría, y capaz que hay poca articulación entre instituciones. Creo que eso es un mal de muchos años que tenemos acá. Y por otro lado, ¿qué es lo que realmente se percibe o se puede recibir como denuncia en un centro comunal zonal, por ejemplo, y qué en la Defensoría? Porque a veces la gente no sabe dónde ir. No. O sea, yo tengo que reclamar podas, que hace años que no se hacen podas. Voy al centro comunal, voy a la Defensoría, o capaz que la Defensoría tiene que reperfilarse en lo que es su rol en base a esta estadística del tipo de consultas que tiene. Bien, es muy interesante la pregunta porque efectivamente lo que muchas veces sucede es que llegan a la Defensoría reclamos que antes no pasaron por el gobierno municipal o departamental. Lo primero que hacemos la Defensoría es asumir que cuando son reclamos hacia la Intendencia del municipio,
previamente tuvo que haber habido efectivamente un reclamo ahí. Ahora, hay un problema que no es menor. Muchas veces nosotros recibimos en la Defensoría planteos que vienen desde centros comunales y dicen, no, eso plantéenlo de la Defensoría, porque no es acá. La idea de que no es acá... Como tu pozo, igual. La idea de que no es acá, de que esta no es la oficina, es un problema en realidad que tenemos en el Estado. Bueno, esto no es acá, o yo soy parcialmente responsable, entonces para que yo efectivamente sea el responsable final, vaya a tal oficina. ¿Qué hace la Defensoría cuando viene un reclamo antes de ir al municipio o a la Intendencia? Nosotros lo que hacemos es tomarlo, direccionar a la persona a donde tiene que reclamar y darle un plazo a la persona y al municipio para que haya respuesta. Bien. Si la persona, en nuestro caso, nuestro procedimiento son 20 días para que la persona se vuelva a comunicar. ¿Qué nos comunica la persona? Es el número de reclamo. Reclamé sobre un pozo, bueno, pero efectivamente no es en la Defensoría, le vamos a dar el teléfono donde tiene que llamar, nos vamos a quedar con su asunto, vamos a tomar todos los datos y usted lo que nos tiene que pasar por WhatsApp es un número de reclamo y nosotros hacemos el seguimiento. ¿En qué zonas de Montevideo se dan la mayoría de los reclamos? Bueno, nosotros tenemos un trabajo muy fuerte en territorio. Sí. La Defensoría tiene un programa de Defensoría en tu barrio, que estamos llegando sobre todo al espacio de la periferia. Nosotros lo estamos atendiendo en la Ciudad Vieja. Y hemos logrado cierto equilibrio en términos de dónde están los reclamos. El municipio que se lleva más reclamos es el municipio B, el 14%. Los otros 7 municipios tienen entre un 8 y un 9%. Hemos logrado como equilibrar. Esto es a través de un programa de la Defensoría que llegó en un año a 30 barrios, que llegamos de la siguiente manera. Esta es nuestra metodología. Nos contactan del barrio con un asunto puntual, consultamos si ese asunto puntual es tan puntual o tiene que ver con otras situaciones. Bueno, no me han conectado el saneamiento después de 20 años. Dijeron que me lo iban a conectar, no lo puedo conectar. Bueno, pero es solo suyo o de su entorno. Bueno, me parece que es del entorno. Vamos al barrio. En el barrio lo que hacemos es recolectar otras demandas y hacer un ida y vuelta. Comprometernos a una devolución de los distintos temas. O llevar a quien es responsable para que dé esa devolución. Lo que nos permitió es esto, es tener bastante homogéneamente distribuido en el territorio los reclamos. Y la Defensoría tiene 3 espacios de atención fuera de la propia Defensoría, semanal o quincenalmente. Ahora, por ejemplo, estamos en el Cerro Norte. El miércoles estuvimos en Casabó. Vamos a ir el viernes que viene a Casaballe de manera cotidiana. Hemos coordinado con el municipio C para tener en Boulevard y Colorado, por lo menos durante 2 meses, una oficina de trabajo. ¿Notifican previamente la llegada para que los vecinos sepan? Exacto. Notificamos la llegada, pero además lo que hacemos es que los reclamos que tengan que ver, que estén cerca, no necesariamente que estén en el municipio o en el barrio, puedan acercarse. Nosotros atendemos en el municipio D, en el centro Luis Acuesta, ahí en Casaballe. Alguien nos puede llamar desde Peñarol, que se puede tomar el 405 y llegar a Luis Acuesta. Entonces nos comunicamos con la persona que en Peñarol nos hizo un reclamo por contenedores desbordados, por espacios públicos, por cualquier tipo de reclamo, y quienes están en el territorio que pueden llegar directamente, les comunicamos para que puedan ir. Entonces no tienen que venir directamente a la Defensoría, no es un contacto frío desde el WhatsApp o desde el teléfono, y lo que hacemos es, en esas instancias, ir haciéndole seguimiento. Nosotros creemos que cada tanto hay que hacer una respuesta al vecino o a la vecina y también a la intendencia o al municipio para que sepan que estamos atrás de esto. Nosotros, por ejemplo, hay algunos reclamos de caños rotos vinculados con el saneamiento. ¿Y las personas en situación de calle, cómo se canaliza ese tema? Ahí es un tema muy importante, fue parte de un debate incluso en la Junta el otro día. Nosotros planteamos que el sinhogarismo es un problema grave que se está profundizando en todo el Uruguay, pero especialmente en Montevideo, y todo hace pensar, presentamos un informe el año pasado, que va a seguir creciendo a menos que haya un cambio de rumbo importante, y en esto tiene que haber acuerdos políticos de largo plazo. Está incrementándose, hay políticas que tienen que ver con puertas abiertas y la vinculación con refugios. Ahora, lo que le falta es vivienda. Lo que falta es acceso directo al hogar. En muchos casos también hay algunos problemas de salud mental. Entonces, si no tengo política de vivienda para estas personas, tampoco tengo una política de salud específica para estas personas,
también tengo el Estado muchas veces reaccionando punitivamente. ¿Recuerdan ustedes el año pasado el caso de 10 policías tratando de sacar a un señor mayor de la carpa en la que vivía? Entonces, ninguna ley ha demostrado la capacidad de dar respuesta a esto. No lo hizo la ley de faltas de hace 2 gobiernos, no lo hizo la ley de internación compulsiva, no son respuestas las leyes en sí mismas. Podemos tener todas las normas, pero si no tenemos una política que esas medidas articulada... quizás son medidas que se pueden, este tipo de leyes es a largo plazo, pero hay cosas que hay que hacer ahora. ¿Y por dónde va entonces eso? Nosotros creemos las que... leyes no sé si es que no sirven, a veces no se ejecutan como se tendrían que ejecutar, o porque una cosa es hacerla... Porque si hay un problema de salud grave. Claro, es hacerla en un escritorio y después ponerla, fiscalizar y ponerla en práctica, que es la gran falla que tenemos. Y obviamente muchas son a largo plazo, pero hay cosas que hay que hacer ahora. Sin duda que hay que hacer ahora. De hecho, hay algunas prácticas interesantes. Nos parece que, por ejemplo, las prácticas de viviendas colectivas, que por ejemplo gestiona el colectivo de personas en situación de calle, son experiencias interesantes. Ahí hay 8 o 10 personas que viven, que tienen algún apoyo de educadores y que tienen un seguimiento en términos de salud, en términos, nosotros hemos participado de alguna asamblea ahí, en términos de búsqueda de trabajo, en términos de reinsertarse a sus redes. Bueno, ahí hay experiencias que son interesantes. Montevideo tiene un problema, hay 60.000 viviendas vacías, 23.000 personas menos. El municipio que perdió más, solo 2 municipios incrementaron la población. El municipio B en 7.000 y el municipio CH en 2.000 y poco. El resto de los municipios perdieron población. El municipio D perdió 15.000 personas entre un censo y otro. Ubiquemos el municipio D. El municipio D es Casaballe, Cernito, no, para etcétera. los televidentes que alguna se ubiquen. zona de Piedra Blanca. Perfecto. Y demás. Entonces, si efectivamente tengo 60.000 viviendas vacías, tengo 23.000 personas menos, y sigo teniendo personas en situación sin hogar, bueno, hay ¿Tienen un diagnóstico de por qué están vacías esas viviendas? Porque ahí empezamos con la injerencia en lo privado, ¿no? ¿Qué razones hay que estén vacías? Me parece una excelente pregunta porque fue parte porque ahí, de una... Claro, ahí cambia un poco la directiva que uno pueda tomar o lo que pueda decidir. Excelente la Vos pregunta. tenés una casa para alquilar, no la logro alquilar y hace un año que la puedo alquilar y ¿qué pasa? Me quedo sin la vivienda. Esa pregunta es central porque fue una de las preguntas que nos hacía uno de los ediles y fue uno de los temas de debate. Bueno, sí, efectivamente son privadas, pero muchas son privadas que tienen una promoción del Estado, un estímulo en términos de exoneraciones tributarias que habría que repensar. Otras son privadas... ¿Cómo cuáles? Todas las viviendas promovidas. Sí. En el municipio ese, en Montevideo, en los últimos años se han promovido unas 30 y pico de mil viviendas exoneradas de estos nuevos edificios. Sí. En varios municipios el incremento de la población o la disminución de la población no se relaciona con la cantidad de viviendas que se construyeron. Entonces, efectivamente, lo decíamos el otro día, la ley de vivienda promovida parece ser una ley de promoción de la construcción, no de promoción de la vivienda Igual ahora hay ocupada. modificaciones, ¿no? Ahora se están discutiendo modificaciones, pero efectivamente, y esto tiene que ver con distintas líneas de partidos políticos en el gobierno, porque esto tiene ya sus años, creo que unos 10 años, efectivamente no ha sido una solución en términos de vivienda. En ninguno de los barrios ha sido la vivienda promovida una solución de vivienda. Siguen habiendo viviendas vacías y ustedes me preguntaban, ¿qué podemos hacer? Bueno, agilizar un poco más algunas medidas tendientes a aquellas viviendas que estén abandonadas, y acá juega mucho el rol del gobierno nacional, también la intendencia, pero el gobierno nacional un rol importante para lograr que vuelvan a ser instaladas en el mercado. O establecer plazos. O Hace establecer... tantos años, ya fue. Exacto. O perder beneficios, no sé. Montevideo tiene algunos programas de fincas abandonadas que surgieron ¿de dónde? De la Defensoría, que cumplió su papel. ¿Cuál es el papel de la Defensoría? Lo decíamos el otro día en la Junta. Ser el invitado molesto, es transmitir que algunas de estas cosas están mal. Totalmente. Que nosotros tenemos en Ciudad Vieja un problema de ocupación física, digamos, de viviendas vacías, pero también tenemos en la Ciudad Vieja una alternativa que han sido las cooperativas de viviendas que están ocupadas todas las casas, o el 90 y pico % de las casas, en zonas históricas de la ciudad. Bueno, quizás sea alguna cuestión más colectiva. Sé que tenemos que ir cerrando, ¿no? Sí. ¿Cómo estamos con recursos humanos? Porque me consta que no hay muchos funcionarios en la Defensoría. Bien. Digo, van muchos pasantes, fantástico, pero es poca la gente. Bien, la Defensoría es el familiar pobre de la institucionalidad de Montevideo. Nosotros planteamos el otro día a la Junta un planteo claro que es
La Defensoría tiene que tener funcionarios públicos, no los tiene, y esto es un problema. Tiene un equipo fantástico de pasantes, pero eso también es parte del azar, parte de que son buenos estudiantes y gente que quiere trabajar. Sí. Ahora, puede pasar que efectivamente en la pasantía alguien no se acostumbre, no quiera, esté o en su consiga trabajo. O consiga trabajo. Entonces, hay una rotación importante de nuestro equipo. Y arrancan de cero con todas las personas. Y cada vez volvemos a arrancar de cero con una curva de aprendizaje sobre la política pública, sobre la vinculación de estas cosas. Bueno, es una plaza, pero también es un espacio de convivencia, es una esquina, pero en esa esquina pasan cosas, la problemática de la accesibilidad tiene su especialidad y muchas veces nos llega a la Defensoría problemas graves, problemas de discriminación, problemas vinculados con la violencia en los barrios. Necesitamos un equipo potente que ante estos problemas más graves los pueda recibir, los pueda contener y los pueda canalizar. Y en este trabajo de descentralización que están haciendo ahora, ¿no? Que van a los barrios y se precisa recursos humanos también. Daniel, gracias por la visita. Muchas gracias. ¿Sí? Último, la gente, ¿dónde tiene que ir o a qué teléfono comunicarse con el defensor del vecino? Puede llamarnos a cualquiera de las redes sociales, ahí nos contacta. En breve vamos a volver a tener nuestra web, @defensoría-mbd. Perfecto. Y en el 098-301-187, ese es nuestro teléfono. Por WhatsApp le hacemos seguimiento y en general tendemos a llegar a los barrios en el territorio. Están el 25 de mayo y Juan Carlos Gómez en el edificio frente a lo que es la Junta Departamental. Un edificio que no es accesible y eso es un problema. Exactamente. Otro tema. Y planteamos en la Junta la necesidad de trasladar la Defensoría a un edificio que sea claramente accesible, porque somos una institución de promoción de derechos, pero que la Junta nos escuche. Gracias por la visita.